Ejercicio 14e. Empecemos hallando f'. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Como lo tenemos 3 veces, nos queda 15x a la cuarta menos, ahora la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Como está 5 veces, es 15x al cuadrado. Y la derivada de 1 es 0. Entonces queremos los puntos críticos de f'. Es decir, buscamos los x tales que f' de x sea 0, que es igual a 15x a la cuarta menos 15x al cuadrado. De acá podemos dividir por 15 a ambos lados. 0 dividido 15 es 0, que es lo mismo que x a la cuarta menos x al cuadrado, y que esto lo podemos escribir como x al cuadrado por x al cuadrado menos 1. Y a su vez, una vez más, x al cuadrado por x menos 1 por x más 1. Entonces los puntos críticos son 3. Los puntos críticos de f' son, por un lado, el menos 1, donde vale 0, por el otro lado el 0, donde vale 0, y por el otro lado el 1, donde también vale 0. Bien, necesitamos hallar el signo de f' en todo el resto de los intervalos. Bien, por ejemplo, f' en menos 2 es 15 por menos 2 a la cuarta menos 15 por menos 2 al cuadrado. Esto es lo mismo que 15 por 2 a la cuarta menos 15 por 4, y esto nos da 180. Es decir, es positiva. Ahora, busquemos un punto entre menos 1 y 0, que por ejemplo es el menos 1 medio, nos sirve. Y f', evaluada ahí, ¿qué nos queda? Sacamos factor común 15 y nos queda menos 1 medio a la cuarta menos 1 medio al cuadrado, que es lo mismo que 15 por 1 sobre 2 a la cuarta, que es 16, menos 1/4. Y esto lo que nos queda es menos 45/16. Es decir, es negativo. Y f' entre 0 y 1, por ejemplo, evaluando en 1 medio, ¿qué nos queda? Nos queda lo mismo, porque menos 1 medio a la cuarta es lo mismo que 1 medio a la cuarta, y menos 1 medio al cuadrado es lo mismo que 1 medio al cuadrado. Entonces nos queda menos 45/16. También es negativo. Y, por último, haciendo exactamente lo mismo, f' en 2 es lo mismo que f' en menos 2, que era 180. Es decir, es positivo. Bien, de acá podemos sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función crece desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito, y decrece desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. Bien. Ahora, para hacer el gráfico, vamos a buscar los x tales que f de x sea igual a 1. Por la fórmula de f va a ser más cómodo para hacer un gráfico aproximado buscar los x tales que f de x sea igual a 1 que las raíces de x, porque ahí va a ser muy difícil. Entonces, buscamos los x tales que
f de x, que es 3x a la quinta, menos 5x al cubo, más 1, se iguala a 1. Pasamos el 1 hacia la derecha restando y nos queda que 3x a la quinta menos 5x al cubo tiene que ser igual a 0. Podemos sacar factor común, x al cubo, y nos queda que 3x al cuadrado menos 5 tiene que ser igual a 0. Y ahora podemos sacar de factor común 3. Nos queda que 3x al cubo por x al cuadrado menos 5 tercios. Una última vez, nos queda que 0 es igual a 3 por x al cubo por x menos la raíz cuadrada de 5 tercios por x más la raíz cuadrada de 5 tercios. Bien. Nos faltaban los máximos y mínimos. Notemos que tenemos un máximo ¿en dónde? En menos 1. ¿Por qué? Hacia su izquierda crece la función, llega al menos 1 y ahí empieza a decrecer. Y tenemos un mínimo en 1. Bien, hagamos un gráfico de f. Nosotros hallamos los valores donde f corta a igual a 1. ¿Qué dijimos? Que f vale 1 en 0, que f vale 1 en raíz de 5 tercios y que f vale 1 en menos raíz de 5 tercios. Bien, y que los puntos críticos eran menos 1 y 1. Entonces, por ejemplo, f en menos 1 es 3 por menos 1 a la quinta, que es menos 1, menos 5 por menos 1 al cubo, que es menos 1, más 1. Y esto nos queda 3. Y por el otro lado, f en 1 es 3 por 1, menos 5 por 1, más 1, que es menos 1. Bien, entonces, si ponemos el menos 1 por acá y el 1 por acá, ¿qué nos queda? Que dijimos que 1 vale menos 1 y en menos 1 vale 3. Donde menos 1 es un máximo, es decir, la función decrece a la derecha y crece a la izquierda, y en 1 es un mínimo. Y además, el 0 es un punto crítico. Entonces la función tiene esta pinta.